El tema para esta ocasión es los dos pactos. Pero antes de entrar en la lección, leeremos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El deber de todo obrero de Dios es trazar o usar bien la palabra de verdad. Estimados amigos, hay muchas iglesias y religiones distintas en el mundo de hoy porque los hombres no trazan bien la palabra de Dios. Algunos se basan en una parte y otros en otra. Otros tuercen pasajes y luego se basan en sus confusiones. Creen tener apoyo bíblico para sus doctrinas, pero lo bíblico que tienen es algo mal aplicado, mal entendido o de interpretación arbitraria. Les pido pues que me presten su atención por un corto tiempo a esta lección sobre los dos pactos. Un pacto o testamento es un acuerdo que hace uno con otro. La Biblia contiene dos partes principales llamadas el Antiguo o Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos dos pactos o testamentos son distintos. Fueron hechos en tiempos distintos y con pueblos distintos y por distintas razones. Sus leyes y ordenanzas son distintas. Por eso, no se deben confundir. El simple hecho de haber Nuevo Testamento debe indicar a todo el mundo que el testamento que lo precedía ya es viejo y por lo tanto pasado. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 leemos: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y luego, en el versículo 14 de este mismo capítulo, dice Pablo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En estos dos versículos, el 6 y el 14, Pablo se refiere a los dos pactos. El antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés, estaba en vigor hasta morir Cristo en la cruz. Dado que apuntaba a Cristo y que Cristo lo cumplió, el versículo 13 dice que ese pacto había de ser abolido. Ahora, todo el mundo está bajo el nuevo pacto, del cual los apóstoles de Cristo son ministros competentes, como lo dice el versículo 6. Nosotros, que ahora vivimos bajo la dispensación cristiana, ignoramos el Antiguo Testamento como autoridad en la religión, porque Cristo lo quitó para establecer su nuevo pacto. Leamos otro pasaje, en Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El Antiguo Testamento fue ese primero y tenía defecto. El Nuevo Testamento es el segundo, el cual es mejor, estando establecido sobre mejores promesas. Mis amigos, mucha confusión existe en el mundo religioso hoy, porque algunos maestros de religión o no saben que el Antiguo Testamento fue quitado por Cristo, o voluntariamente ignoran esta verdad. Por ejemplo, algunos grupos guardan el sábado porque era guardado bajo el Antiguo Testamento. Otros leen en el Antiguo Testamento de un sacerdocio literal y lo sacan para tener uno hoy en día. Aún otros se dan cuenta de instrumentos mecánicos de música usados durante el tiempo del Antiguo Testamento y concluyen que está bien usarlos en el culto de la iglesia hoy en día.
Todo esto es evidencia clara de que los hombres están confundiendo los dos pactos o testamentos. Ahora, vamos a considerar algunos aspectos de estos dos pactos y luego haremos algunas conclusiones importantes para nosotros del siglo XXI. En primer lugar, nótese que el antiguo pacto fue hecho por Dios solamente con los israelitas, solamente con los judíos. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 3 leemos: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué puede ser más claro? Dios no hizo ese pacto con todo el mundo, sino solamente con aquellos israelitas. Allí en el monte Sinaí, Dios habló con Moisés, dándole la llamada ley de Moisés, que constituía el antiguo pacto. Esa ley o pacto era solamente para los judíos. Esa ley de Moisés, con todo y los 10 mandamientos, sirvió hasta la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, fue quitada y la nueva ley o pacto de Cristo fue establecido. El Nuevo Testamento no es solamente para los judíos, sino para todas las razas de todas las generaciones hasta el fin del mundo. Vivimos todos hoy bajo el Nuevo Testamento de Cristo Jesús, el cual es mejor. Los 10 mandamientos eran parte de aquella ley antigua de Moisés que Cristo quitó cuando murió en la cruz. Escuchemos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2 versos 13 al 16. Dice así: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muy bien. Sumando lo anterior, vemos que antes de la muerte de Cristo, los judíos y los gentiles estaban divididos por la ley de Moisés, que servía de pared de separación, porque solamente los judíos tenían la ley de Moisés con todo y sus 10 mandamientos. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la ley de Moisés con sus 10 mandamientos fue quitada, e hizo Cristo de los dos, es decir, de los judíos y los gentiles, un nuevo hombre, que es el cristiano bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, que es mejor y perfecta. Puesto que vivo bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés, no guardo los 10 mandamientos dados en la ley de Moisés, sino que guardo los mandamientos de Cristo dados en el Nuevo Testamento. No mato, no fornico, no codicio, etcétera, porque Cristo en el Nuevo Testamento me prohíbe tales cosas. No se maraville nadie al decir yo, ojo, que no surjan ahí ideas equivocadas al decir yo que no guardo los 10 mandamientos, porque tampoco ustedes que ahora me escuchan lo guardan. El cuarto de los 10 es con respecto a guardar el sábado. La mayor parte de ustedes ni declaran guardar el sábado. Asisten a servicios en sus iglesias los domingos. Puede ser que haya algunos de los oyentes que sí profesan guardar el sábado, pero seguramente no lo está guardando según fue mandado bajo la ley de Moisés. Repito que los sabatistas de hoy, que profesan guardar el sábado, no lo guardan
como fue mandado en el tiempo de Moisés. Por ejemplo, en día de sábado fue ilícito hacer fuego, trabajar, llevar cargas, cocinar, etc. Los que pretenden guardar el sábado hoy ignoran muchas de estas restricciones y prohibiciones. No, yo no guardo el sábado porque la ley que lo mandaba ya ha sido quitada. Y la nueva bajo la cual vivo me manda a rendirle a Dios culto en el primer día de la semana. Mientras estaba en vigor la ley de Moisés, uno de los profetas judíos dijo en Jeremías capítulo 31, versos 31 y 32, He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Uno de los autores del Nuevo Testamento citó estas palabras de Jeremías para probar que ahora vivimos, no bajo la ley antigua de Moisés, con los 10 mandamientos y otras muchas ordenanzas judaicas, sino bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús. Después de citar este pasaje de Jeremías, dice el autor inspirado en Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Algunos acusan a la Iglesia de Cristo de no creer en el Antiguo Testamento, o de no tener una Biblia completa. Eso, amigos, es una falsa representación de la Iglesia de Cristo. Respetamos, la Iglesia de Cristo respeta toda la Biblia, pero a la vez sabemos usarla bien, distinguiendo entre los dos pactos. Estamos bajo la ley de Cristo, hoy en día hallada en el Nuevo Testamento. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar